Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de contar con una vez más a un amigo de la casa. Se trata de don Manuel Hernández González, quien es profesor catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna, España. Ha sido profesor invitado y becario postdoctoral de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Ha publicado más de 60 libros, 10 de ellos en América, más de 50 ediciones con estudios críticos y más de 100 artículos. Además, es prologuista de mi última obra, que la tenemos aquí en la parte de atrás, que es Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español. Muchas gracias, don Manuel, por colaborar en nuestro libro. Y bueno, también es miembro de la Academia de Historia de Canarias, de Cuba, de Venezuela y República Dominicana. Ha ganado 6 premios de investigación histórica y el día de hoy pues estaremos hablando sobre la Fundación Canaria de la Villa de Nuestra Señora del Rosario de Perijá en Venezuela. Así que sin más, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial, don Manuel. Hola, buenas. Bueno, es un gusto tenerle una vez más aquí en nuestro canal de Venezuela Provincial y vamos a hablar de este tema tan desconocido, ¿no? Y es que la Villa de Nuestra Señora del Rosario de Perijá fue fundada por familias canarias trasladadas desde las islas por sus capitanes pobladores, quienes fueron Juan Chourio y Manuel García de la Peña. Y los primeros pobladores fueron 20 familias isleñas que arriban en 1732 a la ciudad de Maracaibo, pero la fundación de la villa se tardará hasta 1764 por diversos motivos, hasta cuando el heredero de la concesión, que era Manuel García de la Peña, quien ostentaba el título de primer marqués de Perijá, completa el número mínimo de pobladores con 14 familias canarias. Así que bueno, don Manuel, la primera pregunta no podría ser otra, sino que nos hables de la ubicación y el origen de la villa del Rosario de Perijá, que es una ciudad que se encuentra al sur de Maracaibo, a 26 leguas, que se extiende en Perijá, ¿no? Que era una barrera al poblamiento por su abrupta orografía y llega a alcanzar hasta 3.750 metros de altitud. Y señala usted en su libro, que lo tenemos aquí, Canarios de la Venezuela colonial, que hasta bien entrado el siglo XIX, pues esta serranía permanecía inexplorada, ¿no? Y había la necesidad de controlar la serranía y sujetar sus comunidades indígenas. Y esto llevará a la corona a conceder a Juan Chourio, ¿no? Que fundara una nueva villa con población, ¿no es así? Sí, hay que tener en cuenta que el proceso de la política misional en, en Venezuela es muy distinto al que se desarrollaron los jesuitas en Paraguay, en Mayna, en la zona de la península de California, etcétera. Se basaba fundamentalmente en combinar pueblos de indios con pueblos de españoles. Para con ese objetivo, como los indios básicamente vivían, eran nómadas, ¿no? Pues digamos, capturarlos y controlarlos. Y para eso utilizaron una orden religiosa que es los capuchinos. Curiosamente, las distintas regiones españolas se van a enviar capuchinos. Los andaluces, por ejemplo, en la región central, los catalanes en la región oriental. Y curiosamente, en esta zona va a haber, de hecho, una gran controversia que el propio Choure utilizó entre los capuchinos navarros y los capuchinos valencianos con ese objetivo. Hay que tener en cuenta que la serranía de Perigá, como señalaba, está a una gran altitud y había una serie de indios los motilones, que se resistieron a los procesos de, digamos, de colonización. Y Sí, entonces eran por unos eso la indios muy belicosos, inclusive hasta practicaban la antropofagia. Por eso, por ejemplo, en 1676 se funda la villa de San Carlos Cojedes en los Llanos Centrales con el objetivo, digamos, de desarrollar la política misional allí con un pueblo de españoles, con familias canarias. Eso era relativamente fácil allí y así triunfó. Y hubo una conexión directa entre capuchinos y esa villa de españoles con su propio cabildo, sus propias instituciones y tal. Pero en el caso de Maracaibo,
En Maracaibo se había intentado ya llevar familias canarias para poblar, porque se tenía la conciencia de que grandes zonas del territorio, hay que tener en cuenta una cosa, cuando llega la Ujú, independencia solo habían 40.000 indios y 40.000, vamos a decir, criollos de todas las razas. O sea, era un ujú, territorio escasamente poblado a pesar de su enorme tamaño geográfico, ¿no? Entonces, ellos tenían muy claro, las élites de Maracaibo, de que había que potenciar la llegada de españoles y particularmente de canarios, y por eso hay un pueblo, una villa anterior a lo de Perijá que se llama la Villa de los Remedios de los Macúes, donde se llevaron familias canarias, pero aquello se dificultó bastante y se le retardó bastante. Entonces se decidió en aquellos momentos por parte de la corona que un señor de orígenes poco claros, Juan Chourrio, él va a decir que procede de Ascaín en Guipúzcoa, pero era francés. Por otra parte, lo cierto era que hay que tener en cuenta que durante la Guerra de Sucesión Española, la trata esclavista se le cede a una compañía francesa, que fue un fracaso porque ellos no tenían en aquellos momentos las conexiones necesarias, etcétera. Y Juan Chourrio fue su representante en Maracaibo, donde se necesitaba poblar. El objetivo de Juan Chorio cuando sostiene su proyecto de formar una villa controlada bajo su jurisdicción, ujú, la corona lo que quería, lógicamente, era que se convirtiera en un antemural para el proceso de las políticas misionales de los capuchinos en la alta serranía de Perijá, como señalaba, pues a más de 3.000 metros, pero aquello era como, digamos, el antemural era la zona esta que va a ser una zona eminentemente ganadera, que es la zona de la vía de Rodrigo de Perija. Pero él lo que quería realmente era convertirse en un latifundista azucarero. Por eso pidió a la corona que le diera el permiso de introducir 500 esclavos. Ese era su objetivo. Pero la corona le dijo que no estaba interesado en eso, y la corona estaba interesada. Hay que tener en cuenta que en esta época se va a hacer otra lo del villa. asiento de Solo negros, había, ¿no? ¿eh? Que estaba lo del asiento de negros por los británicos en aquel Sí, momento. sí, sí, claro, claro. Y se había hecho otra villa que nunca tuvo esa importancia, que fue la villa de Cura, que curiosamente era la familia de los Bolívar. Son las dos únicas villas de señorío. En el caso de, En el caso vamos a decir así, de Cuba, hubo 6 villas de señorío, y todas en la provincia de La Habana, en muy poco, pero no, ahí no es la cuestión de los indios, es el objetivo fundamental, porque ahí no hay población indígena, pero el Rosario de Prija, la corona le exigió que fuera cabo poblador, le podrían dar a él y a su sucesor pues el título de Marqués de Berijá y tener jurisdicción, digamos, lo que es un señorío, controlar las instituciones del ayuntamiento, los alcaldes bajo su interés y tal. Y lo que pasa es que la corona les dijo claramente que tenía que conseguir tener por lo menos 100 familias. Y Ujú. por eso la corona le faculta para ello la Real Célula de 28 de noviembre de 1731, y ya inmediatamente sabe que la única posibilidad de tener una villa de españoles es traer Canarias. Y al año siguiente fleta el barco. Él quería tener privilegios mercantiles con Veracruz, como lo hizo, por ejemplo, Ignacio Prescaro para Santo Domingo con la fundación de San Carlos de Tenerife, Ujú. y el título de capitán general y privilegio mercantil. Pues él hizo lo mismo. Y en agosto de 1732, la nao La Asunción y San Juan Bautista, al Ujú. mando de su apoderado y futuro heredero, el natural de Castro Urdiales y regidor perpetuo del Ayuntamiento de Maracaibo, Manuel García de la Peña, hizo escala en Tenerife y en Santa Cruz de Tenerife, y ahí trajo de 1720 las primeras 20 familias. El procedimiento Sí, era el habitual. Uh-huh. sí, perdona que lo interrumpe, don Manuel, que nombró esta Real Cédula y algo que me llama la atención de esta Real Cédula es que Choure había solicitado decoro a 40 o 50 indios caquetios que le brindaba la Real Cédula, pero él dice que solo pudo traer a 5 o 7 porque, según cita usted, porque los demás no quisieron salir de sus pueblos. Es por eso que tienen que traer todas estas familias de Canarias, ¿no? Sí, no, y como se hizo los señoríos en Cuba, la obligación es fundar una villa de españoles. Ese Ujú, objetivo, que era el antemural para las misiones. Y la villa de españoles no era de indios, tenía que ser fundamentalmente de españoles, ¿no? Y por eso el procedimiento era traer esa familia,
la teoría del régimen, que eso se había desarrollado ya con la Real Célula de 1676, es que cada familia está formada por 5 miembros. Independientemente, pues se rellenaba con otros, por ejemplo, mujeres solteras con hijos, etcétera. Y el procedimiento era familias que con ningún lazo de parentesco y vecindad. Por ejemplo, el caso de uno de los fundadores, Juan Álvarez, el lanzaroteño Juan Álvarez Camejo, de 25 años, que va con su mujer María García y su hijo de Andrés de 2. Se le une la lagunera Josefa María de 30 con su hijo José Antonio de 15. Podemos decir que la mayoría de los reclutados procede de Lanzarote, son matrimonios de 20 a 30 años de edad, salvo dos en que los maridos tenían 50 y 48 años, aunque en este último la esposa tuviera 30. Solo se añaden varias familias tinerfeñas y una mujer gomera. Junto con matrimonios con uno o dos niños se incluyen huérfanas y solteras, algunas con hijos, lo que es indicativo de su imaginación y deshonra, ¿no? Es, digamos, huir de un medio en el cual han tenido hijos naturales y por tanto son malditas socialmente, ¿no? El caso de la lagunera María de la Encarnación, de 30 años, embarcada con sus hijos José y Agustín, de 3 y 1 año de edad, o sus paisanas Bárbara María y Francisca Herrera, huérfana, sin parentesco entre sí, las dos de 18 años. En 1734 ya Perijá contaba con una iglesia y 59 vecinos. En 1773, 38, se reitera un nuevo permiso, aunque le tiene concedido para extraerlo de la península, no son a propósito, dice textualmente, o sea, él quería traerlos de la península, pero dice que no son a propósito para la labor en los campos, ni adecuadas al clima del país, pues solo existen en el presente las emigradas del archipiélago. O sea, está diciendo una cosa clarísima, que es que en el mundo rural venezolano, los únicos que tenían características de emigrar para trabajar en el campo tenían que ser los canarios, porque eran los únicos que aguantaban el clima del lugar y los únicos que tenían vocación agrícola. Mientras que los peninsulares pues les interesaba más el comercio, otro tipo de trabajo, etcétera, ¿no? A instancias de esto se procedió al traslado a un nuevo lugar y los habitadores se dedicaban a producir maíz, casabe, plátanos, mieles y carnes de todo género, exportando a Maracaibo pues carne, sebo y manteca. Y en 1738 las fragatas El Pilar y San Antonio hizo escala en Tenerife para llegar 5 familias y 2 personas que completaban las 25. Eran un total de 33. Y todos ellos, curiosamente, eran de 2 zonas del norte de Tenerife, el Tanque y Icó. Entre los de Icó había 2 hermanos con 7 hijos entre los 22 y los 5 años, el caso de Cristóbal, y de José Martín de Miranda, de 45, con 4 niños, 4 hijos de edades entre 14 años y medio, casadas con 2 hermanas herreñas, curiosamente. Es curioso lo de Miranda, porque todos sabemos que Francisco de Miranda procedía, él era del Puerto de la Cruz, su padre y su abuelo, pero los bisabuelos eran ya de Icó de los Vinos. Y Miranda es un apellido muy arraigado. De hecho, todavía hay una calle en Icó que se llama la calle de las Mirandas. El objetivo de Chaurio y de su heredero García de la Peña era convertir a la villa en un centro de gran plantación y de latifundismo ganadero, monopolizando todo su tráfico y tierra como si fuera un señorío. Y contaba con la colaboración de algunos propietarios de Maracaibo, ligados a él, como Juan Seller de Inciarte, que poseía 26 esclavos y un hato de ganado mayor y caballar. Pero aquí empiezan los choques con los vecinos, porque los vecinos no querían estar sometidos a un régimen de vasallaje. Ellos no querían, como decir, ser siervos de la guerra. Y 5 vecinos quieren que no coloque a un compadre suyo, como era este Seller, como justicia mayor, y que su nombramiento debía efectuarse entre los vecinos. Eh, Reclaman al gobernador Francisco Salcedo, que no lo consistió. Y al haber concluido su quinquenio y ser sustituido por Miguel Collado, puso como alcalde ordinario a don Jerónimo Chacín. Dice aiguado y paneaguado del señor Inciarte, para que lo pusiera, no se pusiera el menor reparo en la percepción de su título.
O sea que había un interés, aquí hay una lucha entre él y los vecinos por quién controla la justicia. Todavía el rey no había establecido el señorío, porque esto es paulatino, porque Ujú. para tener el señorío y Sí, su ya sería división, Carlos III, que, inclusive quien da el título de sí, Marqués de Perijá sí, sí, al descendiente. tenía que cumplir las condiciones y hasta ahora no las ha cumplido. Por eso es la insistencia de la corona en que tuviera más vecinos, que tuviera más riqueza con ese objetivo. Y el 1 de enero de 1750 los alcaldes ordinarios electos no eran de sus parciales y por eso denuncian el infeliz estado que se halla, por la que se suspendió la elección y la hostilidad. Y denuncian que Peña parte para Cádiz pretendiendo que se le concedan traer nuevas familias de Canarias a cambio del privilegio de 2 nuevos registros Ujú, de comercio. Mientras que dice, piensan que en esta provincia solo de la ciudad de Maracaibo hubiera sobrado vecinos si su ánimo hubiera sido fundarla y por sus malas conductas habrá hasta 150 contratados entre viudas y gente pobrísima que no puede mantener el vecindario. Pero el objetivo de él era seguir trayendo familias, se le critica con el objetivo de tener privilegios mercantiles que se le concediera para él eso. Un informe del Cabildo de Perijá, favorable al Chourio, está presidido por los alcaldes ordinarios José de Uriesta y Pedro Duarte. Es curioso el caso de Pedro Duarte, porque Pedro Duarte era un palmero de la zona de las Breñas, de Breña Alta. Curiosamente, de él desciende, y eso me lo contaba el famoso historiador Carlos Duarte, Carlos ujú. Federico Duarte, que él fue a hacer la genealogía y encontró que su Duarte procedía justamente, es un apellido portugués, pero Canarias, como es ampliamente sabido, fue Sí. colonizado por portugueses. Y el Duarte este era un natural y de él desciende justamente Duarte, una de las ramas, lógicamente, Sí, de que su familia, ¿no? estamos hablando, para quien no lo sepa, el que fue director del Museo Colonial de Caracas, ¿no? El que está en la Quinta Nauco. Sí, 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 sí. Y además tiene una inmensa obra de la historia del arte en Venezuela. Ujú, Curiosamente tiene también un libro sobre donde nombra a al famoso médico canario Juan Perdomo de Betancourt, que es el de los franceses que estuvieron, de los revolucionarios franceses que estuvieron en la provincia de Venezuela en la época de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, ¿no? sí, que está Y el famoso conde se, de Segur por ahí. sí, y se entrevistaron con el Juan Antonio, el médico que introdujo la inoculación de la viruela, que Ujú, era alcalde en aquellos momentos, alcalde mayor con jurisdicción, que era un pueblo supuestamente de indios, pero había cada vez menos indios, que era la Victoria de Aragua, ¿no? ujú. Curiosamente, ¿no? Entonces, lo que quiere decir con esto es que el gobierno hace un informe, el gobierno del gobernador Miguel Collado, en que se aprecia que solo una minoría próxima a Couso gobierna del cabildo y ha cedido la propiedad. Los demás eran prácticamente arrendatarios de él. Y la única hacienda con ingenio era de su fundador, que contaba además con un hato ganadero y con 30 esclavos. Las familias isleñas, entre las que había muchas viudas, prácticamente no contaban con tierra. Este informe demuestra que con un auto favorable del gobernador, Juan Chourio solicita en 1753 la fundación de un mayorazgo, o sea, una propiedad vehicular para él, para heredarla su linaje, ¿no? En Ujú. este caso, su linaje, su heredero, Juan, García de la Sena. Pues está a la espera de otras 20 familias canarias que aguardan para estar prontas, con lo que completaría los 100 vecinos requerido. Sin embargo, la corona lo considera culminada y ordena abrir en 1757 una pesquisa. En ella el isleño Isidro de la Rosa González afirma que no se le ha hecho repartimiento alguno de tierra, porque la obligación cuando se funda una villa es que se le den solares y se le den tierras a los vecinos. Esa es una de las condiciones del proceso de creación de una villa, como se había hecho en el caso por ejemplo, de San Felipe y Santiago de Bejucal o la zona de o Santa María del Rosario en Cuba, ¿no? Darle tierra a los vecinos y un solar. Por eso se hace un solar en torno a una iglesia y un ayuntamiento, etcétera, Sí, ¿no? igual, en San Y Antonio en entonces, Texas también lo vemos, que repartieron sí, tierra. claro, y por eso que crea un ayuntamiento, que es lo que caracteriza la jurisdicción de un territorio, ¿no? Eh, Sí, sí, perdona y, que lo interrumpa, don Manuel, porque ya está hablando del año 1757, pero hay un hecho anterior muy importante, que es que en 1752 fallece Juan de Chourio, sin conseguir por y, completo la pacificación de los indios, y será sí, sí, a, a su sucesor, que pasará a ser don Manuel García de la Peña,
el marqués de Perijá, ¿no? Háblenos un poco de la figura de este marqués, que al final es el principal protagonista de de la consolidación de la villa en 1764 con 14 familias canarias, ¿no? Él era sobrino de Juan Chourio, o sea, la mujer de Juan Chourio era hermana de su padre, y él era una persona que se dedicaba al comercio en Maracaibo, había sido regidor del ayuntamiento, había comprado el título de regidor perpetuo, y es un personaje que va, digamos, a culminar este proceso, y por eso tenía enorme interés en continuar con los privilegios mercantiles, etcétera, y quería consolidar, como Chourio no tenía ese heredero, pues él era el sucesor y por eso quería culminar el proceso con la consolidación del señorío y la concesión como compensación, como se había hecho también en Venezuela, perdón, en Cuba, de un título nobiliario, como por ejemplo Bejucal fue el marqués de San Felipe Santiago, a Núñez de Castillo, por lo mismo en este caso, ¿no? Y entonces en 1758 muere Chourio y deja como heredero a García de la Peña, y ese mismo año marca un nuevo barco con familias canarias al San Nicolás, que conduce 19 familias para compilar la fundación. En 1759 los capuchinos navarros imprimen una noticia sobre el estado de la fundación de la villa, en la que hace contar que solo quedaba de los emigrados en 1732 la familia de Isidro La Rosa. De los hijos de esta había otro vecino, Juan Antonio Vargas, 6 viudas y sus hijos, y hasta 20 familias solo se le había mantenido con carne y plátano por un año, dándole 10 terneros a cada una. De 1738, de las 5 había quedado el de Domingo Grillo y 4 viudas, y una de ellas se volvió a casar y las mantuvo de forma singular. Eh, de los 95 que trajo, ahora va a traer García de la Peña, 95, 1758, por cabeza de alguna familia vinieron algunos chicos de 7 8 años, agregándole sus madres que son solteras, otras personas sueltas. Los capuchinos consideran que era perjudicial esta forma de vecinos, mayormente no poseyendo bienes, porque los desamparan con facilidad. Sobre la clasificación de los indios, afirma que no se puede andar en ningún bosque de aquel país con libertad por el mucho riesgo de los indios enemigos, así callamos como motilones. O sea que está diciendo, o sea, esto se ha hecho para proteger a las misiones capuchinas y no han fracasado. Y Peña veía que los capuchinos navarros, sustitutos de los valencianos en las misiones en Maracaibo desde 1749, eran un obstáculo para sus propósitos. Y por eso trata de erosionar su poder. Primero consigue del gobernador en 1760 la suspensión de la paga de escolta de dichos soldados que protegían a los capuchinos. Y por concesión de Fernando VII de 1757, con ellos Fernando Sexto, resguardar sus misiones. ¿Eh? Sexto, no séptimo. Sexto, perdón, Fernando VI, de, co- de, digamos, de guardar las misiones de las incursiones que realizaban para capturar indios. Con esta medida estiman que quedan expuestos a invasiones y se convierte inviable la reducción de gentiles, como dicen los capuchinos, ya que estos indios son de genio fiero, dice, y sanguinolento, que colocan su mayor complacencia en incendiar y matar. Piensan que detrás de esta orden está Peña por no reconocerlo como cabo principal tras el fallecimiento de Chourio. El cántabro quería, él dijimos que era natural de Castro Urdiales, Ujú. quería alejarlos de la serranía de Perigá, solicitando su dedicación exclusiva a la pacificación de los motilones, cocinas y guajiros, y reservando para sí los collamos y macúas de sus aledaños. En 1764 la pugna llegó a un punto culminante porque pretende el retorno de los valencianos, de los capuchinos valencianos, y una junta de religiosos y clérigos se pronunció por su permanencia en la extensión hacia el sur. Se le acusa de la no conversión de los collamos y los macúes, y las supuestas perturbaciones de los religiosos no fueron sino defensa de los padres para no dejar engañar a los indios en sus tratos con los españoles, como al recibir un poquito de sal por una gran cantidad de maíz o plátano, según Ujú. el isleño José Martín de Miranda. El sacerdote Juan Petit convino que la continuidad de los navarros allí era para que se amplíe la conquista espiritual de otras naciones y de los motilones por los beneficios que ofrecía al catolicismo en beneficio de ambas majestades. Según el vicario de Maracaibo, Juan Ignacio Iciarte, los misioneros que querían los indios no fueran engañados en su trato con los españoles y en dirigirles la labor del campo, redundando en utilidad a los indios, todo con suavidad y violencia. Era esencial su penetración hacia el sur por la
custodia y permanencia así de la villa como de los pueblos, para ponerse entonces dichos padres como muro para que no asalten los bárbaros motilones a los ya reducidos y pacíficos indios, como también para aquellos terrenos que habitan los motilones prometen grandes adelantamientos y conveniencias en lo temporal, el comercio de los frutos de la tierra, que su tráfico es breve, así como tierra y agua, sostiene el isleño José Martín de Miranda. La oposición de Peña a la constitución de poblados misioneros en la serranía procedía a su interés por su explotación directa. Los isleños se consideran expoliados porque se les prohíbe vender sus ganados. Él quería controlar a los isleños como vasallos, ¿no? Ujú. Y ellos querían vender sus ganados para el abasto de Maracaibo porque era la forma de El obtener. negocio Hay que tener principal en aquel momento. claro, porque la ganadería es el negocio principal, la agricultura para la subsistencia, pero la venta de ganado en evidentemente al abasto Ujú. municipal de Maracaibo era su ingreso y él se negaba. Sí, A pesar por cierto, para las personas que de, nos están viendo, lo que está leyendo don Manuel es su libro Los Canarios de la Venezuela Colonial, ¿vale? Para que quiera pues ahondar más en el tema. Por tanto, los isleños se consideran expoliados, pues se les prohíbe vender y él acaparó incluso las tiendas de ropa, las remisiones de cacao a Veracruz, la existencia de una carnicería, etcétera. Todo dicen textualmente los isleños que se rebelan contra García de la Peña, teniéndolos a todos cuasi esclavizados y atemorizados por la mano que les da y tiene de la suya vuestro gobernante Francisco Martín Collado, a más de las amenazas que el dicho Peña de todo lo que hace, que su suegro, don Alonso García, vecino de Cádiz, ya está en posesión de consejero de India o residente de la Casa de Contratación por tener el primer ministro tanto a su mano. Está diciendo claramente cuál era la política de García de la Sena y las relaciones estrechas que tenía con la Casa de Contratación, diciendo incluso que su suegro, don Alonso García, que era vecino de Cádiz, pues iba a ocupar cargos de relevancia, incluso se sostenía el de nada más y nada menos que el consejero de India, y se acusa de valerse una limitada facultad concedida por el virrey de Nueva Granada, Sebastián de Eslava, para conducir 150 esclavos para sus haciendas del Valle de Santa María. Introdujo desde Curazao balandras de 19, 20 y hasta 30 esclavos para venderlos a cambio de dinero y cacao a los vecinos de Gibraltar y Santa María. Eso estaba prohibido. Hay que tener en cuenta que desde el Tratado de Utrecht, la compañía británica tiene, y hasta la Guerra de la Oreja, hasta 1739, el monopolio del abasto de esclavos, Ujú. acabando con las prácticas anteriores ilegales de esclavos de Malastrada que se hacían con Curazao. Entonces, él Ujú. quería, digamos, hacer grandes negocios con eso y a cambio, pues, introducir cacao en Curazao, vender tabaco de varina, cueros al pelo, plata y joyas, y al ser sus tripulantes holandeses, dice, en breve se darán de ellos prácticos y quedará el umbral de todo este nuevo reino de Santa Fe vencido, sin hacer poder la menor resistencia. Hay que tener en cuenta que esta región, Maracaibo y la zona andina de Venezuela, dependía del virrey hasta la creación de la Capitanía General de Venezuela en Ujú. 1770, dependía totalmente del nuevo virreinato que se había que estaba desarrollando en aquellos momentos, que es el virreinato de Nueva Granada con sede en Santa Fe de Bogotá. Entonces, aquí está planteando, digamos, las denuncias de los isleños, es decir, este señor no le interesa lo que se había comprometido con la corona, que era formar un pueblo de campesinos con tierras propias que pudieran prosperar y desarrollarse con la venta de cacao, con la venta de ganado, etcétera, sino controlarlo para sus intereses y convertirlo en una plantación, lo mismo que había defendido en su momento Juan Chaurio. Entonces aquí Ujú. hay una lucha constante y los 95 isleños que fueron transportados en 1758, que tienen, lo que se puede apreciar es que tienen parentesco con los anteriores Ujú. y se quejaron del incumplimiento de sus promesas. Solo a una de las familias se le había dado 10 terneros y a las demás 25 pesos. En cuanto a la alimentación, lo hizo por un año, aunque no conforme a lo que tenían que darle, sino con una especie de guaymaros, que eran una fruta silvestre que se parecían a la avellana, de Ujú. Europa junto con yucas, y todo muy escaso, o sea que realmente no había cumplido, porque una de las obligaciones de traer a la familia era justamente darles la alimentación hasta que pudieran cultivar una nueva cosecha. Es por eso Y que eso, muchos de los originarios canarios fundadores se van del pueblo, ¿no?
Mm, sí. En, y entonces se le critica todas esas promesas y tampoco les habían dado tierra, sino un pequeño sitio para las viviendas y los corrales. Y no se le dio parcelas ni hatos para el cultivo y se sienten engañados en lo que contrató con las familias de islas, dice siendo una isla, se le llama a los canarios Sí, sí. de isla, siendo uno de ellos el que así los pone y que solo vino por la promesa que allí generalmente se les hizo, que fue dar a cada familia 10 vacas de vientre y un padrote, una yegua y un caballo, 20 ovejas y un padrote, una cuerca y un puerco. Y nada de eso habían cumplido, o sea que se sentían completamente estafados con las promesas con las cuales ellos habían Ujú. venido. Al no ser tomadas en consideración sus quejas, fueron 4 de ellos a la Casa de Peña, estando presente el gobernador Francisco Javier Moreno, y les propuso que cumpliese con lo pactado o se les diese franca libertad para transformarlo, para transportarlo con sus familias a su tierra. Se les prendió violentamente y según su alcalde, el cabo con el favor del gobernador y la autoridad del juez intentaba y ejecutaba cuando le daba la gana. O sea que hay aquí una lucha clara entre los vecinos, las familias isleñas que fueron ahí a fundar el pueblo con promesas que no había cumplido y los intereses de García de la Peña de constituir allí una hacienda monopolista en la cual los isleños pues eran una especie de siervos de la gleba. El párroco se había quejado que habían sido convertidos en vecinos a pesar de que no traían bienes algunos. Las leyes de India prescribían que para hacerlo hay que tener un número de ganados mayor, pero es que ellos se habían comprometido, Marqués de Manuel Perijá. García, Ujú. futuro marqués de Perijá, se había comprometido a convertirlos en propietarios. No había cumplido. Ellos todos sabían que ellos eran personas sin recursos que habían emigrado con la condición de tener tierras, de tener una casa, lo mismo que se va a hacer, por ejemplo, cuando la corona va a financiar con familias canarias por ejemplo, en Santo Domingo, la formación del puerto de Puerto Plata, de Samaná, etcétera, de Sabana la Mar, de todos esos establecimientos, la corona lejos, incluso los canarios que van a ir a Luisiana, se les da una casa, bohío, se les da útiles de labranza y se les da animales Sí, y la además propiedad se de les tierra, mantiene claro. porque ese es el objetivo. O sea, ustedes van a poblar con la condición de que de esto, que por eso van a emigrar, porque el objetivo es formar una capa de pequeños campesinos que vaya a enriquecer el pueblo y vaya a defenderlo, porque claro, este objetivo es un objetivo de colonización y de defensa. En el caso de Perijá es para justamente de evitar las rebeliones de los indígenas que ellos consideraban, digamos, no convertidos y por Ujú. tanto no pacíficos y por tanto que atacaban a la Sí. sociedad, digamos, española, ¿no? Pero el objetivo de Peña era el control absoluto de los dominios, disponiendo de esclavos y de mano de obra barata para el cultivo del cacao y los hatos ganaderos. De ahí su interés de traer campesinos pobres de Canarias a su servicio sin entregarles tierra y ejercer poderes omnímoros sobre la villa, acaparar privilegios, monopolizar el comercio y ser el dueño exclusivo de las haciendas. Su pieza maestra son las ordenanzas de la villa de 1768, contestadas por los pobladores, por las que se reformaron por célula de 3 de diciembre de 1775. Los vecinos debían de pagar los derechos de iglesia al cura nombrado por el cabo. Era de su designación exclusiva el del mayordomo y los regidores. Los isleños son considerados como una especie de siervos de la gleba, afectando su sujeción a los criollos casados con Canarias, pues todos los que han estado vecinados de dicha villa y casados con mujeres que hayan venido, las familias de Canarias, vuelvan a su vecindario, aunque estén con empleos con otra ciudad. ¿Qué quiere decir? Que se les obligaba poco menos que a tener residencia obligatoria, aunque ellos no hubieran cumplido las promesas que se les hicieron. El control del vecindario con las ordenanzas es total y se les será permitido la expulsión de la villa del vecino que fuera díscolo o perturbador a la paz pública, sin admitirse recurso alguno, haciéndose entrega de lo que hubieran dado, ya sean de los traídos de Canarias o vecinos o venidos de Maracaibo, que en su lugar de esto poderse oponer por ningún pretexto al gobernador. La sujeción de los religiosos es diáfana, al prohibirse que trabajasen para ello en trapiches o herrería. El Consejo de India restringió algunos de estos privilegios
y el 8 de agosto de 1776, finalmente, Carlos III concede a su hijo José el título de Marqués de Perijá por sus servicios como sargento mayor y especial por los crecidos capitales, entre comillas, consumidos por su padre en la fundación. Y que tuvo también que Por- traer más familias, ¿no? Para poder completar todo sí, esto. Se sí, habla de unas sí, 14. sí, sí, sí. Y en 1775 la cosecha de ganado de cacao ya era de 15, fue negada y se alcanzó un cierto desarrollo Ujú, económico, a lo que ha coyugado la cercanía del lago Maracaibo. Incluso se habían establecido algunos mercaderes canarios, como el tinerfeño Manuel Oramas, casado en Tenerife, ujú. que residió desde hacía 3 años y se había embarcado para La Habana hacía 9 años. Un informe de el que fuera diputado de A las Cortes Cortes de Cádiz, sí, José Domingo Ruz. sí, José Domingo Ruz, fichado en 1794, recoge que su población era una población nueva hecha con familias canarias, que suma con el anejo pueblo indio de Puche unas 1000 personas, de ellos 60 esclavos, pocos indios, el resto gente aplicada. Producía 2000 novillos, algunas mulas y caballos, papelones y melado, sobre productos de ingenio azucarero, queso y cacao con plátanos para el gasto. En 1802 alcanza los 1600 habitantes con menos de un centenar de esclavos y algunos indios reducidos. Y en su entorno se establece el pueblo de indios de Piche con apenas 139 indígenas. Las demás misiones habían desaparecido, por lo que se podía considerar un absoluto fracaso esa política misional. Y en sus estribaciones montañosas persistía alguna población autóctona no reducida. Pero los recursos ganaderos eran esenciales para el abastecimiento de Maracaibo. Eso es uno de los rasgos característicos de la zona, que Ujú. se va a convertir a lo largo del tiempo en una villa esencialmente ganadera, cosa que se ha mantenido hasta nuestros días. O sea, el abastecimiento de carne de res es fundamental para el desarrollo de la economía del lago Maracaibo y desde luego la vía Rosario Perijá fue digamos, un exponente claro. Fíjense ustedes que de la familia, incluso hasta el famoso general Urdaneta, él por su mujer, o sea, por su madre, era de origen de la villa Rosario Perijá. O sea, digamos, fue un sector que hasta nuestros días ha jugado un papel muy importante. Desgraciadamente, se puede seguir muy poco la documentación desde el punto de vista de la parroquia, porque hasta solo 1870 no se conserva un solo libro parroquial. Desgraciadamente, todos los libros sacramentales se han perdido y eso nos ha impedido desarrollar, digamos, la investigación, digamos, sobre cómo fue desarrollándose, pero indudablemente se convirtió en un gran centro económico de Maracaibo. Sí, don Manuel, es importante esto que señala, porque una de las fuentes documentales que tenemos en el caso de la villa de Rosario de Perijá es el documento de la visita pastoral del obispo de don Mariano Martí en 1775, donde llega a la villa y reportó que allí había unas 127 casas y 488 personas. Y el documento más antiguo que se encontró en la iglesia fue el registro de un entierro ocurrido el 19 de octubre de 1724, lo que muchos dicen que es prueba de que es el año de la fundación de esta villa, por lo menos ese año de 1724, ¿no? Sí, lo que pasa es que no se conserva, yo por lo menos en Family Care, que están todos los registros parroquiales, se remiten siempre a ya mediados del siglo XIX como los primeros registros sacramentales, o sea, de bautismo, de matrimonio, de defunciones, ¿no? Lo que sí hay datos, pero no son datos, digamos, que proceden de los archivos parroquiales, sino de otras fuentes, ¿no? En el archivo diocesano ahí de Caracas hay precisamente unos informes sobre las rebeliones de los canarios contra de la Peña, y en el archivo de Indias, donde yo he rescatado fundamentalmente esa documentación. Sin embargo, desgraciadamente no se conserva documentación significativa en el archivo parroquial que no fuera ya de bien entrado el siglo XIX. Así es. Y una última pregunta, don Manuel, ¿por qué cree que la villa de la fundación, la fundación de la villa del Rosario de Perijá, sean más famosas que otros casos de otras poblaciones que usted también reseña en su libro, ¿no? Los Canarios de la Venezuela
colonial 1670-1810. ¿Por qué este caso de esta villa sea el más famoso de todos los pueblos fundados por los canarios en Venezuela? Bueno, yo no sé si es de los más famosos porque no creo que Es uno, mucha gente o lo sea, yo que conozca. estoy en esto de la investigación histórica, yo creo que es el caso que siempre trasciende, ¿no? El de la villa de Rosario de Perijá. No sé si es porque el Marqués de Perijá sea un título nobiliario y le dé importancia a este asunto, pero creo que es uno de los más famosos, sin duda alguna, ¿no? Lo que claro, es un caso singular en una región como Maracaibo, como el estado Zulia, en la vía del Rosario de Pijá fue un caso excepcional. No hay otro igual. Primero es una isla, es una zona de señorío. En Venezuela el otro señorío es hasta discutible, que es el de Villa de Cura, que nunca fue ejercido como tal. Sin embargo, este es singular y además es una zona que todavía sigue siendo un enclave muy peculiar en la región del estado Zulia, ¿no? En ese sentido, pues fue un experimento, vamos a decir así, novedoso. Mientras que en el Valle de Caracas, por ejemplo, la zona de familias de Canarios fue bastante común y está el caso de San Antonio de los Altos como muy paradigmático, ¿no? Zonas como la proyección de la Candelaria a Chacao o la zona de La Vega, etcétera. En el caso del estado Zulia es sin duda alguna una digamos, una cosa peculiar y característica y muy significativa. Y además, mientras que las demás los canarios se instalaron ahí, fueron por su cuenta en el resto, aquí hubo una política del propio, porque la corona también los obligó, dicho sea de paso, porque ellos lo que querían era tener una plantación esclavista, les obligó a llevar familia y el traslado fue originado y ocasionado tanto por Juan Chorrio como, como García de la Peña. Es un caso muy excepcional en ese sentido, muy distinto a los demás, porque incluso en el caso cubano, las villas de señorío, ellos utilizan a los canarios que van allí y les dan tierra con el objetivo que la corona les garantice el señorío. O sea que, pero sin embargo, en este caso no, en este caso evidentemente hay una clara vinculación. También por eso se les acusa de utilizar esos viajes para tener privilegios mercantiles, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es un caso excepcional y característico y la permanencia todavía hoy en nuestros días de una región ganadera singular como la Vía Rosero de Perijá es llamativo en el devenir histórico del estado Zulia. Totalmente de acuerdo con usted. De paso que también, como dice, que era una zona donde los indígenas motilones estaban sin hispanizar y estaban las misiones tratando de pacificarlos. También la zona un poco más al norte de la península Guajira, que es una zona desértica y que por donde entraba mucho contrabando, ¿no? Era una zona como muy, digámoslo, inestable, ¿no? Sí, claro, porque realmente hasta bien entrado casi el siglo XX, prácticamente muchas de estas zonas quedaron de población indígena que, digamos, sin ser conquistada, vamos a decir así, y también como el rasgo característico también de los guajiros, ¿no? Pero claro, ahí en los guajiros está también, evidentemente, el ser una zona de frontera con Colombia, ¿no? Y el contrabando y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y los indios guajiros un rasgo muy característico de esa zona. Pero en el caso de los motilones, en cierto sentido, pues fue, vamos a decir, un intento por parte de la política misional que no fue exitoso, como si fueron exitosos en el caso del mundo de los llanos, ¿no? Que primero se dio la población de lo que es hoy el estado Cogede y después el estado Guárico. En ese sentido, incluso se proyectó ya más tardíamente hacia San Fernando de Apure, etc. Aquí fue o los llanos orientales como Chaguarama, Chaguaramal, o sea, que digamos que en ese sentido no, no tuvo el éxito ni la eficacia que tuvieron las misiones y por eso también las controversias de las misiones capuchinas, tanto las navarras como las valencianas en el caso este, que dio lugar a toda una serie de contradicciones en la propia orden capuchina, ¿no? Qué interesante esto que dice don Manuel, porque cuando explota la guerra secesionista o de independencia, como la queramos llamar en Venezuela,
muchos de los indios que todavía existían algunas misiones en aquella zona tomaron las armas a favor del rey de España. Inclusive en La Guajira, en la península Guajira, ocurre lo mismo. Hay un legionario británico llamado Francis Burdett O'Connor, donde dice que los indios guajiros fueron férreos defensores de la monarquía hispánica, ¿no? Y causaron muchas bajas en la legión británica. O sea, que al final todo este proceso de hispanización resultó porque a la hora de los movimientos secesionistas levantaron las armas en favor del rey, ¿no? También ocurrió en la zona del estado Falcón, en toda esa zona en torno a Coro, ¿no? Sí, los indios Pero caquetes, hay- que al principio sí, hablábamos de sí, ellos, ¿no? Que Chaurio, por sí, cierto, sí, pidió 40 o 50 y al sí, final fueron 4 o sí, 5, ¿no? sí. Pero claro, también hay que tener en cuenta que la guerra de independencia fue esencialmente una guerra civil y los indios tenían conciencia de que las élites criollas que iban a protagonizar la independencia y en particular las élites criollas mantuanas de Caracas defendían unos intereses que no eran los suyos. Y los intereses de ellos era justamente aprovecharse del poder político que les da la invasión napoleónica y la pérdida de la monarquía española, pues en sus intereses y por eso ellos dentro de ese marco de la guerra civil, igual que pasó con los llaneros, sabían perfectamente que si ellos controlaban el poder político, me refiero a los mantuanos, pues lógicamente Ujú. iban a ser sus objetivos, que era el mismo caso de García de la Peña, convertir al territorio en una especie de siervos de la gleba o esclavos, etcétera, entonces en sus propios beneficios. Entonces, eso explica que los indios tenían muy claros de que, que la guerra civil, que fue la independencia, sus intereses no eran los de los mantuanos. Así es, don Manuel, totalmente de acuerdo con lo que dice. Pero bueno, retomando un poco el tema central, pues uno de los protagonistas, como es el Marqués de Perijá, José García de la Peña, ¿cómo terminó? O sea, fue sargento mayor de caballería de la villa de Perijá y al final, pues la sucedió su hija en 1790, que se llama María Josefa García de la Peña y Torres, quien curiosamente nació en Palencia, o sea que este título nobiliario siguió en la península, ¿no? Sí, sí, bueno, como pasó también con otro título nobiliario de un canario, el Marqués de Buen Suceso, que curiosamente ahora estoy trabajando sobre él. Él era gran canario, su hijo nació en Caracas, que se casó con familias como los Monasterios, una familia de la élite criolla de Caracas, y su nieto él se estableció en Jerez, se casó con una natural de Jerez, y su nieto fue el nieto del primer titular del Marqués de Buen Suceso, fue nada más y nada menos que con el título de Marqués de Buen Suceso, senador del reino por, 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 por Jerez. O sea que también pues, es un rasgo característico, igual que algunos de los Rodríguez Toro se fueron a Madrid y precisamente por eso nació allí María Teresa Rodríguez del Toro, hija de uno de los miembros de esta familia del Marqués del Toro, y que es la famosa mujer de Simón Bolívar. Ah, un dato muy interesante de este marquesado de Perijá, Manuel, es que actualmente el título está vacante tras el suicidio del noveno marqués después de acabar con la vida de su pareja y una amiga de esta, ¿no? El último fue Fernando Miguel González de Castejón y Jordán, eh, que es este noveno marqués de Perijá que murió en Madrid pues el 20 de junio del 2022 recientemente, ¿no? Curioso. González de Castejón precisamente fue el ministro de Marina anterior a Antonio Valdés, que tuvo tantos conflictos con José de Galvez. O sea que probablemente sea de esta familia que rescataron ese título, como otros que ahora rescataron, por ejemplo, el título de Marqués de Sonora, que no tenía ningún parentesco con los Galvez. Con los Galvez me refiero de Bernardo y compañía, ¿no? Ujú. Y rescataron en los años 40. Yo vi el proceso y tal de recuperación del título. El de Conde de Galvez no ha sido recuperado, pero sí recuperaron el de Marqués de Sonora, pero no tenía una justificación militar y una lejanía gigantesca desde el punto de vista de declarar los derechos, ¿no? O sea que eso, mientras que en Venezuela los títulos pues desaparecieron, Sí, que Simón ya, Bolívar los ya, mandó a anular, por supuesto.
Sí, pero ya la Primera República debatió ese tema y curiosamente un canario, un médico canario, Charbonnier, dijo que había que abolir los títulos nobiliarios porque la República no debía mantenerlos y él, que fue uno de los firmantes de la independencia, fue el primero que ya dijo que no, a pesar de que estaba el Marqués del Toro, que estaban los de Tobar, etcétera, toda esa familia, incluso el famoso extremeño que fue el Marqués de Casaleón, que sacó el título que se lo dieron en Cádiz, ¿no? Que es otro personaje interesantísimo, hermano de otro que fue intendente, ¿no? Y después fue incluso miembro de la regencia, que fue Esteban Fernández de León, ¿no? O sea que eso quedó abolido en Venezuela, pero los que se mantuvieron, igual que hay un montón de títulos cubanos hoy en España, ¿no? Así es, don Manuel. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. Entonces, diríamos, don Manuel, que la villa del Rosario de Perijá fue fundamental, ¿no? Para el desarrollo no solo social, sino económico, por todos esos atos de ganado que se dieron en la zona gracias a estas familias canarias, ¿no? O sea, sin duda alguna fue un gran punto para el desarrollo de esa zona del actual estado Zulia, ¿no? Por supuesto, porque además es un renglón todavía hoy importantísimo, a pesar de los problemas económicos que atraviesa Venezuela, la Venezuela reciente, sigue siendo un fundamental para el desarrollo económico de un Estado que va a ser ya en el siglo XX petrolero, pero con el lago Maracaibo, pero que tiene unas raíces económicas importantes, históricas, y evidentemente la Vía del Rosario fue sin duda alguna el gran centro ganadero por antonomasia del estado Zulia. Así es, don Manuel. Bueno, para nuestro público, quien quiera saber más, no solamente de la Villa del Rosario, sino de todas las fundaciones canarias, ¿no? Y de la vida de muchos canarios en la Venezuela colonial o provincial, como lo queramos llamar algunos otros, pues está el libro de don Manuel, Los Canarios en la Venezuela colonial, 1670-1810, y lo pueden conseguir por dónde, don Manuel. Bueno, en cualquier librería española también existe una edición venezolana de Ujú. Bianco Editor, que también se puede conseguir en Venezuela, me supongo. Y cualquiera de los dos se puede conseguir, a pesar de que este fue publicado ya hace bastantes años y el más reciente, el 2006, se publicó la edición venezolana. Cualquiera de las dos me imagino que queden por ahí o en las librerías estas de, de Online, sí. libros usados, ¿no? Sí. Ujú. Sí, todo colección o iberlibro.com, en cualquiera de ellas está. Sí, bueno, yo cuando fui de viaje a Tenerife el año pasado lo compré en una librería de la isla, así que bueno, si están de viaje por las Ujú. Islas Canarias, pues no duden en adquirir el libro de Don Manuel. Ya hemos llegado al final de este podcast, como siempre, Don Manuel, ha sido un gran gusto y placer compartir el día de hoy sus luces y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse de nuestro público. Pues nada, pues muy agradecido por participar y por la difusión que tú haces de lo que es la sociedad venezolana anterior a la independencia y felicitarte por la labor. Y pues aquí estamos pues, por las cosas que pudiera uno pues plantear o difundir. Bueno, viniendo de ustedes, pues un gran elogio, don Manuel. Recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dándole me gusta y a la campanita, para así cuando subamos estas entrevistas que les llevamos, como esta de don Manuel, pues estén enterados del material que subimos. Los artículos de investigación histórica puedan revisarlos a través de nuestra página de Instagram y Facebook como Venezuela Provincial. Aprovechamos, don Manuel, para enviarles un fuerte abrazo y saludo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomé Lizam, Daniel Sierra y Mario Pérez. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial con tan solo €1, lo que puede costar una caja de chicles hoy en día, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de investigación histórica. Así que bueno, don Manuel, ha sido todo un gustazo tenerlo el día de hoy. Le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife. Muy bueno, pues, Hasta la próxima. Chao, chao, adiós.